Después de algunos años predicando el Evangelio de diferentes formas, creo que lo más complejo con lo que me he topado o con lo que he tenido que lidiar en esta ardua tarea es filtrar la información. ¿Qué decir y cómo decirlo sin afectar las sensibilidades de las personas que me escuchan o me rodean? Llegando a la conclusión de que es imposible exponerse ante la gente y no generar división o diversas sensaciones y emociones entre ellos. A algunos les puede gustar y simpatizar lo que escuchan, otros pueden ser indiferentes, para muchos incluso puede ser un terrible mensaje que atente contra todo su sistema de creencias. También he podido comprender que no siempre el hecho de que tu mensaje sea bien recibido es una buena señal. En ocasiones es todo lo contrario, significando que lo que estás hablando se adapta tan fácilmente a la mentalidad de la mayoría que armoniza de manera casi perfecta con el pensamiento o la opinión del montón. Y esa es una muy mala señal y el mejor indicador de que debemos cambiar con carácter de urgencia el rumbo y el objetivo de nuestro mensaje porque no está reflejando la esencia y el carácter de Cristo. Porque, aunque no lo expresen, es el deseo y la zona de confort de muchas personas, los aplausos y la aceptación, les hace pensar que están haciendo un buen trabajo, pero en realidad eso es solo señal de lo inútil que puede ser nuestro mensaje, que ni siquiera logra hacer pensar al oyente o a la gente con la que diariamente interactuamos. Eso solo significa una cosa: eres inocuo, insípido. Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 13, pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Cuando exponemos este tipo de mensaje totalmente insípido, inocuo, que no afecta a quienes lo escuchan, contrario a hacerlos pensar y reflexionar, lo que hacemos es mantenerlos sumergidos en la misma mentalidad del resto del mundo, porque la gente anhela flautistas de Hamelin que les acaricien el oído. Pero si escudriñamos solo un poco la palabra de Dios, notaremos que ella misma dice que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Absolutamente nadie, luego de ser penetrado por una espada que le llegó hasta el alma, puede salir muy sonriente o con muchos deseos de hablar. Todo lo contrario, un silencio reina, terminan con muchas inquietudes y muchas cosas en que pensar, mucho para reflexionar. Algunos hasta se molestan porque se sienten confrontados de manera muy personal. Y no estoy hablando de lanzar indirectas desde los púlpitos o realizar señalamientos personales, sino de la simple y pura exposición de las Escrituras. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 49, yo he venido a causar división, porque Él es el Verbo, la palabra de Dios hecha carne. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Sin embargo, en la actualidad, tanto el mensaje de la iglesia como el de los cristianos, en sentido general, se ha convertido en un mensaje cargado de falsedades e hipocresía, y por eso carece de contundencia y de impacto. Sin ofender, pero la gente escucha a los pastores, predicadores, profetas y cristianos en sentido general con mucha incredulidad. Aunque no te lo digan, no confían en ti, no te creen ni cuando les dices Dios te bendiga. Porque el tiempo y la mala conducta de algunos se ha encargado de demostrar que gran parte de lo que se proyecta desde la religión y los religiosos es solo apariencia y pantomima. Cada vez que un cristiano, sin importar la denominación, resulta involucrado en algún tipo de escándalo, no hace más que restarle credibilidad a la iglesia en todo el sentido de la palabra.
Yo recuerdo la época donde era casi imposible pensar o imaginarse que un pastor pudiera estar diciendo mentiras o manipulando a la congregación para alcanzar sus objetivos personales. No obstante, esto se ha convertido en la nueva cotidianidad o normalidad que ocurre prácticamente todos los días. Hoy en día los cristianos engañan, mienten, roban, son adúlteros, se involucran en escándalos sexuales de todo tipo, se divorcian, caen en vicios y lo peor o lo más grave es que si le hablas de este tema, muchos comenzarán a justificar y a decir que eso solo ocurre en algunas denominaciones o negarán rotundamente que esto sucede con más frecuencia de la que quisiéramos, llegando a decir que eso es algo muy profundo y que no se puede hablar del tema. Por eso, en estos tiempos donde la iglesia parece haber perdido la visión y el norte, es cuando más se necesitan hombres y mujeres con un mensaje contundente, coherente y apegado a la verdad de las Escrituras. La sociedad está atravesando realidades que involucran a nuestros hijos, hermanos, amigos y hasta la propia iglesia, porque la iglesia se nutre de la sociedad. Estas diferentes problemáticas necesitamos enfrentarlas con la verdad y no fingiendo o llevando una vida de apariencias. Las crisis matrimoniales, los divorcios, los problemas con los hijos, las rupturas personales y particulares de cada uno son un grito de nuestra necesidad de Dios. Tu mensaje seguirá siendo inocuo, sin impacto, mientras no estés respaldado por la verdad. Pablo dijo: sean imitadores de mí en todo aquello en lo que yo imito a Cristo. Él no se estaba colocando a sí mismo como un referente de perfección, sino como un seguidor de Jesús. La gente no necesita que le mostremos una apariencia de perfección, porque la realidad es que las heridas de batallas, las experiencias son más elocuentes que las palabras. Tu conducta es más importante que tus palabras. Sé coherente entre lo que dices y lo que haces. Deja que Dios hable a través de ti. Somos cartas que la gente puede leer, las personas nos observan. No procures venderte como una persona perfecta, porque también tus imperfecciones, tus cicatrices son un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, de cómo Él se glorifica en las debilidades. Cada uno de nosotros somos una obra en progreso. No tienes por qué fingir si estás luchando o lidiando con algún problema en tu vida. No hay necesidad de fingir que eres inmaculado o inmaculada, porque ninguno de nosotros lo es. Esto no tiene que ver con años en el Evangelio o la denominación a la que perteneces. No se trata de nuestras obras, sino del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Si predicar el Evangelio o hablarle a las personas de Cristo dependiera de la perfección del individuo, yo sería el primero que debería guardar silencio, porque tengo cientos de defectos, luchas internas, cosas con las que todavía batallo casi todos los días. Probablemente peor o igual que la mayoría de ustedes, pero Dios no nos rechaza por nuestros defectos, todo lo contrario, su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Dios no busca a los perfectos, busca a los que se arrepienten, a los que saben que han hecho mal y procuran un cambio de rumbo. A esos Dios no los desprecia. Por eso nunca finjas perfección ante la gente, porque Dios, que te ve en secreto, siempre observa tu corazón. No hay donde ocultarse de Él. Predica con autoridad, en apego a la verdad, porque Dios continuará haciendo su obra en ti y en todas las personas que escuchen su mensaje y estén dispuestos a permitir que Cristo Jesús trabaje en sus corazones. Él continúa trabajando como alfarero con vasijas rotas y ha depositado este gran tesoro, el hablar de su palabra y verdad, en simples vasijas de barro como tú y como yo, que somos imperfectos en todo el sentido de la palabra, porque la excelencia del poder siempre es de Dios y no de nosotros. Por eso te invito a que en estos tiempos tan particulares seas un hombre y una mujer que viva pegado a los principios de Dios, porque te conviertes en una gran diferencia cuando simplemente dejas de mentir,
cuando no calumnias o criticas a tu prójimo, cuando eres una persona de palabra, que eres auténtico o auténtica, que abrazas tus talentos, pero que también sabes reconocer tus debilidades ante Dios. Recuerda que Dios se acerca a los humildes, que no mira tu apariencia, sino que observa constantemente tu corazón. Así que Dios te bendiga y que Dios